Hace unas semanas atrás dijimos que ya era tiempo de dejar de ir a la iglesia y de convertirnos en la iglesia. Que la iglesia no es un lugar de reunión, sino un estado de compenetración que nos une al cuerpo místico de Cristo. Y concluimos diciendo que la iglesia siempre ha sido, es y será un asunto de Dios, que fue pensada, creada, parida y dotada del soplo de vida por Jesús a través de su Espíritu Santo. Que no es sino hasta que se recibe en nosotros la revelación del Padre de que Jesús es el Cristo, el Salvador, el Hijo del Dios viviente, cuando se fundamenta en nosotros la base para que Dios edifique su iglesia en nosotros. Que no puede haber iglesia en nosotros sin que antes haya en nosotros arrepentimiento para el perdón de los pecados, la salvación, la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Terminamos con la pregunta, ¿para qué fue creada la iglesia? Y la respondimos diciendo que la iglesia fue creada para resistir las puertas del infierno, que son la operación del pecado y de la muerte sobre este mundo. En otras palabras, la iglesia fue creada para que el enemigo tuviera un adversario natural en la tierra que no le permitiera llevar a cabo sus planes de destrucción masiva de la mayor creación de Dios, el hombre. Así que quédate en sintonía con nosotros para que continuemos con la segunda parte de esta enseñanza. Seamos iglesia y podamos seguir adelante en la fe. En la vida, todos caminamos un camino. Algunos se detienen, pero los que creen siguen avanzando, porque la fe siempre nos guía hacia la luz. Ministerio Adelante en la Fe. Dios te bendiga y te guarde. Soy el reverendo Elí Nieves en otra edición de su programa Adelante en la Fe, donde hablaremos sobre un tema que compete a la iglesia en el tiempo presente. Estamos transmitiendo desde la ciudad cerca del Álamo en San Antonio, Texas, el estado conocido como la tierra de Jehová y de la estrella solitaria. Así que sigan a Dios únicamente. En este canal nosotros no buscamos seguidores porque eso le pertenece solamente a Dios, pero buscamos suscriptores. Así que suscríbase a este canal, dele like, comparte el contenido para bendecir a otros y active la campanita de notificaciones para que siempre que se suba contenido en este canal, todos sean avisados y se unan a escuchar la viva y siempre eficaz palabra de Dios. Antes de empezar el tema, quiero enviar saludos a todos los que nos ven a través de esta plataforma, quienes vienen con la necesidad de escuchar palabras de ánimo que los acerquen más a Dios. A mi amada esposa Katy, mujer de Dios y de propósito, regalo de Jehová, te amo y doy gracias a Dios por coronar mi vida con la tuya y por lo idónea que ha sido para mí. No hay nada mejor que tenerte en mi vida para que me mantengas en equilibrio. Quiero saludar a mis hijas, a mis hijos, a mis nietos, a mi amada madre, a mis hermanos y hermanas de sangre, a sus familias en toda la nación americana y en Puerto Rico. Los amo y les bendigo. A mis pastores, Noé y María Hernández, muchas gracias y muchas bendiciones por su apoyo incondicional. Y sin que me falte, a todos mis amigos y hermanos de la República Dominicana. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy finalizaremos esta segunda parte del tema Deja de ir a la iglesia. Esta es la parte 2. Y lo vamos a terminar con otra pregunta que es muy importante. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Si nos vamos a los capítulos donde describe cómo Dios creó el mundo, vemos que antes de que pasara de un día a otro, la Biblia especifica que Dios vio todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Vámonos a Génesis capítulo 1, verso 31, donde dice que uno de los atributos de todo lo que Dios hace es que todo tiene un propósito. El propósito de la iglesia es aprender a caminar en las obras que provienen de la fe en la que hemos creído. Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y fue a través de la fe proveniente de la revelación de Dios Padre que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por la que fuimos salvados. Por eso especifica, ese don no es de nosotros, sino es un don de Dios. No por obras. Quiere decir que nosotros
No hicimos nada para merecer la salvación que nos hizo parte del cuerpo de Cristo. No podemos afirmar que fuimos salvados por algo que hicimos para ganar o merecer la salvación. Solo podemos hacer dos cosas con la salvación: recibirla y guardarla con temor y temblor. No porque podamos perderla, sino porque costó mucho que pudiéramos recibirla y por el galardón tan grande que nos trae si la mantenemos y prosperamos en ella. Para que no se confundan, la prosperidad en la salvación no es el evangelio de la prosperidad financiera, sino la prosperidad del alma, pegada a Dios, en relación directa con Él. Si la prosperidad financiera se manifiesta, lo hace desde esta premisa: la añadidura de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Efesios capítulo 2, verso 10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Como la iglesia, Pablo les dice a los hermanos de Éfeso que fuimos creados en Cristo Jesús con el propósito de hacer buenas obras. Estas obras no se convierten en el propósito de la vida cuando recibimos la salvación por medio de la fe, sino que fueron hechas antes de que fuéramos parte del cuerpo de Cristo y puestas en el nuevo camino, que es Cristo mismo, para que anduviésemos en él. El propósito de la iglesia es enseñar al creyente a vivir de la manera en que Cristo diseñó que él viviera. Conocer cuáles son las obras buenas por las que Cristo quiere que andemos y hacerlas no nos salva ni nos convierte en iglesia, sino que provienen de la fe, porque no es por obras nuestras, sino por las obras de la fe, para que la excelencia sea solo de Cristo. Hay tres procesos principales mediante los cuales la iglesia prepara al creyente para caminar por el camino de obras diseñado de antemano para que caminemos en Cristo, quien es el camino a Dios. El primero es la madurez espiritual. Dios creó la iglesia para que fuera un catalizador de crecimiento. Un catalizador es un agente que ejerce un cambio sin cambiar a sí mismo. Así que cuando pensemos que la iglesia tiene que cambiar, reconozcamos que uno de los propósitos de la iglesia es que nos cambie a nosotros y no que nosotros cambiemos a la iglesia. Porque la iglesia fue establecida de antemano. Antes de que Adán fuera establecido sobre la tierra, ya existía. ¿Y cómo es eso? Usted me pregunta. En Cristo. La iglesia ya estaba establecida en Cristo antes de la creación de Adán. Si sabemos que en Él está la plenitud de todas las cosas, entonces antes de Adán la iglesia ya existía en Cristo. La madurez espiritual se compara con el crecimiento y el desarrollo de quien acaba de nacer. En Juan capítulo 3, verso 7, Jesús le dice a Nicodemo: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Que tengas que nacer de nuevo quiere decir que al entrar en este camino no sabemos nada de él y dependemos de Dios para que se manifieste en nosotros el poder transformador que nos convierta en sus hijos. Así que antes de ser hechos parte de la iglesia y de ganar almas para que sean añadidas a la iglesia, se nos da el propósito no solo de alcanzarlos para Cristo, sino también de ayudarlos a crecer hasta alcanzar la madurez espiritual. El segundo propósito de la creación de la iglesia es la comunidad espiritual. Que haya comunidad entre los miembros de la iglesia es esencial para el plan de Dios. Las palabras que la Biblia usa para describir a la iglesia son gente, cuerpo, casa y familia. Lo que evidencia que el propósito de la iglesia es que los creyentes alcancen la madurez espiritual de la que hablamos, no solo en un ambiente de unidad, que es el estado de ser uno, sino también en el del compañerismo, que es el estado de estar juntos. La evidencia de que la iglesia tenía propósito antes de que le fuera dada vida en el Pentecostés se encuentra en el Salmo 133, verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto se reveló en el día de Pentecostés, cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que en el aposento alto estaban todos unánimes juntos. Es como cuando se enciende una chimenea, un fogón o un altar de sacrificio.
La madera tiene que estar en una sola chimenea, el carbón en un mismo fogón y la leña en un mismo altar, y todo preparado para un mismo propósito, antes de que el fuego descienda. Para que seamos hermanos, tenemos que ser familia, y para que haya armonía, debe haber unidad espiritual y convivencia física. El propósito de Dios nunca fue que los miembros de la iglesia practicaran la fe entre sí a escondidas. Los nuevos creyentes, los bebés espirituales, necesitan la comunidad, que es la comunión, y el compañerismo del cuerpo de creyentes para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. El tercero es el compromiso espiritual. Hebreos 10, 24 y 25 nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este pasaje, hermanos, señala que el compromiso tangible con la congregación es lo que el Señor quiere para su pueblo. Él no quiere que solo un grupito de selectos seguidores haga su parte, mientras que los demás calientan los asientos sin participar en el servicio a Dios. La iglesia llega a su mejor momento cuando cada miembro está comprometido y dedicado a cumplir el propósito de la iglesia: estimular el amor y las buenas obras, provocados por la unidad y la fe en un mismo Señor. Al ser miembros de un cuerpo, todos tenemos una función, en muchos casos activa, en otros pasiva. Cuando un miembro del cuerpo deja de cumplir su función, muere y se separa del cuerpo. Esto es una ley genética. Todo miembro que pierde su función también pierde su existencia. Si no se usa, se pierde. La palabra claudicación es un término médico que indica que una parte del cuerpo ha perdido el flujo de sangre que lo alimenta, fortalece y protege. Cuando esto sucede, esta parte o miembro del cuerpo inicia el proceso de muerte, y en muchos casos, en 4 horas, el miembro comienza a mostrar signos de daño permanente. El tiempo en que vivimos, hermano, no está para que el cuerpo pierda miembros, sino para que a la iglesia se le sigan añadiendo los que han de ser salvos. Pero los miembros del cuerpo deben cuidar su flujo sanguíneo, porque es la sangre la que clama al cielo por ellos. Esa sangre no es humana, porque la iglesia nunca ha sido, no es y nunca será un concepto humano, sino un asunto de la soberanía de Dios. Esa sangre es la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y mantiene al cuerpo unido, con cada miembro bien concertado y cumpliendo la misión que le fue dada. Esto requiere el compromiso de cada miembro del cuerpo, no con una organización eclesiástica, ni con un pastor, ni con una congregación de personas, sino con la cabeza del cuerpo, que es Cristo. Es por eso que no podemos vivir vidas espirituales dependientes de una organización religiosa, ni de una congregación que se reúne como si fuéramos parte de un club, ni de un concilio de personas separadas de Dios, de organizaciones que tienen como meta la unificación del cuerpo, aunque es buena, pero no practican la unidad espiritual en Cristo, que al tolerar el pecado causan que cada miembro pierda la conexión con la sangre redentora de Cristo y se convierta en un miembro débil, en víctima de una práctica religiosa vacía del Espíritu Santo y del fuego de Dios. Esto provoca que terminen separados del cuerpo, aun cuando se sigan reuniendo, cantando y participando en la liturgia de adoración a algo o a alguien que en realidad no conocen. Miembros carnales, mundanos, sin interés en la búsqueda del reino de Dios y su justicia, sin presencia de Dios, separados de la cabeza y en busca de sentirse bien en medio de su pecado, por el simple hecho de ir a la iglesia. Despierta, amigo que me escuchas, amigo que me estás viendo a través de esta plataforma, porque Jehová te ama. Me mandó a decirte: corre de ahí, porque no son míos, solo aparentan, y tu final será igual al de ellos.
que se quedarán afuera del reino eterno, preparado para los que son míos. Despierta, hermano, en la fe que me escuchas, porque Jehová te ama. Me manda a decirte, no pongas en juego tu salvación por satisfacer los planes y metas de una organización cuyo propósito no sea un encuentro real, genuino y cercano conmigo. Porque la hora viene y ahora es cuando los que me adoren no lo hagan por la organización religiosa a la que por tantos años han pertenecido, ni por sus padres, que fueron los fundadores de esa congregación, ni porque sus padres trabajaron para que se construyese el templo de reunión, ni por tradiciones sentimentales de familia. La hora viene y ahora es cuando los que adoren al Padre no lo hagan solo desde un templo de reunión, sino con vidas dedicadas a la fe, la santidad, la verdad y la propagación de un evangelio renovante y transformador. No para llenar casas, ni centros, ni pabellones de alabanza y adoración que nunca han existido, pues Jesucristo nunca llamó su casa casa de adoración, sino que cuando sacó de ella a los que comercializaban dentro del templo, estableció que su casa sería llamada casa de oración. Así que a todos les digo que dejen de ir a la iglesia y que se congreguen con sinceridad, fe, obediencia, dedicación, fidelidad y devoción a Dios. Que busquen ser la iglesia, separados del mundo, injertados en la vid que es Cristo, para llevar buen fruto, digno de adoración, digno de arrepentimiento, fruto del Espíritu, de buenas obras, basadas en la fe y en preparación para cuando seamos llamados a su presencia, ya sea por el proceso de muerte o por la transformación a cuerpos glorificados al sonar de la trompeta. Ese es el propósito de la iglesia de Cristo. Para eso debemos congregarnos como un solo cuerpo en Cristo y dejar meramente de ir a la iglesia. Si esta palabra ha tocado tu corazón, por favor déjanos tu mensaje en los comentarios. Dinos de dónde nos estás viendo, de dónde nos escuchas, para enviarte un saludo personal en la próxima programación. Suscríbete para más contenido, comparte, dale like y activa la campanita de notificaciones. Escríbenos al correo electrónico que aparece en pantalla. También te dejo el correo electrónico en el enlace de la descripción de este programa por si necesitas ayuda, una ayuda más personalizada. Estamos aquí para ayudarte y orientarte conforme a la palabra de Dios para tu crecimiento espiritual y tu bendición. También tenemos una página de Facebook que se llama así como nuestro ministerio, Ministerio Adelante en la Fe. Búscanos, hazte miembro de esa página también. Allí posteamos los mensajes que posteamos aquí en nuestro canal de YouTube. Y será un gran honor para mí poder orar por ti, para que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con todos nosotros mientras caminamos adelante en la fe. Dios te bendiga. En la vida, todos caminamos un camino. Algunos se detienen, pero los que creen siguen avanzando, porque la fe siempre nos guía hacia la luz. Ministerio Adelante en la Fe.